Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este miércoles 8 de julio, en que seguimos profundizando la palabra de Dios que nos quiere iluminar en medio de la realidad de pandemia que nos toca vivir. Y ahora sí, vamos a comenzar este capítulo 10, que después de la bienaventuranza y de los milagros, comienza la misión de Jesús, y nos dice así: y Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que incluso lo traicionó. A estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones: no se dirijan a países de paganos, no entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja el llamado a la misión? Porque aquí comienza el cambio de Jesús, la creatividad pedagógica. ¿Y por qué? Insisto, antes decíamos que los profetas, solo ellos transmitían el signo profético. En cambio, Jesús, de aquí en adelante, cambia totalmente su pedagogía. Al principio era Él el que dice las bienaventuranzas, el que hace los milagros. Después, ahora, a partir de ahora, envía a los 12, o sea, a todos. Y uno dice, ¿por qué a todos? Porque acuérdense que siempre los números en la Biblia son simbólicos. ¿Y por qué? Porque 12 eran las tribus de Israel. Decir 12 discípulos no quiere decir 11 más 1, quiere decir todo el pueblo de Israel. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Acaso no mandó a los apóstoles? Apóstoles quiere decir enviado, otra cosa más, ¿ve? Envió a los enviados, se podría decir, ¿ve? Nosotros ahora le damos otro contenido, pero vamos a decir, el llamado es a todo el pueblo de Israel. Y uno dice, ¿pero acaso no dice, no vayan a países extranjeros, a países paganos, sino a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel? Sobre todo porque por la realidad de Jesús. Entonces, primero, ¿a dónde van? A todas las comunidades que ciertamente por su pobreza y por su dolor habían tenido que como que distanciarse de lo sagrado, del templo, que solamente un grupo específico, digamos una élite, estaba cerca, se podría decir, de la vida religiosa. A esos los envía, a todo el pueblo y a todos. Y uno dice, pero no eran 12. 12 es un número simbólico, insisto con eso. Pero sí que con esto empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque a todos les da el poder que tiene Él. Bauticen, curen a los enfermos, sanen y anuncien la buena noticia del reino. O sea, todo lo que hacía Él, que describió antes, ahora lo tienen que hacer sus discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad estamos llamados todos a ser discípulos misioneros. Digo porque a algunos todavía le queda la conciencia, sobre todo en estos textos así de misión, que parece que solo llamó a los curas y las monjas para irse al África o irse a la selva, a algunos, no a todos. Pero no, Él llamó a todo el pueblo. Él hizo discípulos ¿a quién?
a gente instruida, que había estudiado la Biblia, de ninguna manera. Eran pescadores. ¿Qué quiere decir? No sabían leer ni escribir. Acá dice, Mateo era recaudador de impuestos, el único que sabría leer y escribir. Pero fíjese que también dice Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar. ¿Y por qué? Porque este evangelio fue escrito por la comunidad de Mateo 50 años después de la resurrección de Jesús. Entonces la historia ya había pasado. A ver, pero lo ponen acá para describir, insisto, simbólicamente, la primera misión. Porque después se envía a los 60 y después a los 72, por ejemplo. Que también son números simbólicos, porque 72 eran lo que en aquella época se pensaban que eran todas las naciones del mundo. Eran 72 naciones. Así se pensaba en aquella época. Pero fíjense cómo contrasta esto, si uno lo quiere entender mal, que solo es para el pueblo de Israel y para adentro, porque en realidad es el famoso dicho de decir, la caridad empieza por casa. A ver, primero empecemos por adentro, por nosotros, por nuestra comunidad familiar. Anunciemos desde ahí, desde nuestra historia, de nuestras raíces, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, claro. Primero tenemos que empezar por ahí. ¿Pero por qué? Porque estamos llamados a la misión, insisto, no al África, a la misión desde adentro empezando. Es un camino. Más tarde Jesús dirá, en el final del Evangelio de Mateo, cuando Jesús resucita y se va al cielo, ¿qué dice Jesús? Vayan a todas las naciones, a todos los pueblos, bautícelas y anuncien la buena noticia del reino. ¿Ves? O sea, primero de adentro, crezco y maduro, y después a todos. Entonces, primero a todo el pueblo de Israel, a todo lo que tengo adentro. Hoy, en tiempo de pandemia, más que nunca, a mi familia, a lo que tengo en mi medio. ¿Para qué? Para profundizar. ¿Cuánta falta nos hace esta misión de la buena noticia de Jesús? En un tiempo como este, como el de pandemia, donde hay gente que realmente no estaba preparada para vivir en tanto encierro. Y empezaron los conflictos, o la tensión, o la gente que estaba sola, que puede caer en depresión, porque si estaba sola pero se distraía, pero como no puede salir, indudablemente es un momento difícil. No solo económicamente, socialmente, políticamente, humanamente difícil. Y entonces, esta luz de la fe es tan necesaria. Ese mirar las cosas en la trascendencia, en el más allá, nos hace ver otra perspectiva, porque en realidad una persona que no tiene fe, 1000 propuestas no le llegan a formular una certeza. En cambio, una persona que tiene fe, 1000 cuestionamientos no le llegan a formular una duda. Y nosotros no tenemos que tener duda que si estamos vivos es para una misión, para dejar un rastro. Dios nos da la vida para que dejemos un rastro en el mundo. ¿A quién? Al medio que nos toca vivir. No me tengo que ir al África o a la selva, eso algunos llamados. Pero tengo que vivir donde vivo, pero tengo que iluminar, tengo que ser luz, tengo que ser misionero. Tengo que rumiar mi fe desde adentro para iluminar hacia los demás, hacia los otros, hacia mi prójimo. ¿Cuánto tenemos por hacer? ¿Cuánto por iluminar? Porque si realmente tenemos esa fe y la iluminamos, estaremos cambiando el mundo de pandemia. O sea, el mundo se está transformando a través de nuestra misión. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.